3, primera carta de Juan, capítulo 3. First John, chapter 3. Y esta carta escribió Juan por una razón. Por la razón que Juan escribió la primera carta, era una razón muy importante. En este tiempo había un grupo compartiendo un mensaje agnóstico, ¿verdad? Un mensaje que no era el mensaje que trae vida. Ese mensaje de Cristo que murió en la cruz, como el canto eso que decía, que dice, sin pecado, Él tomó la cruz, ¿verdad? Esa cruz era para nosotros. Esa cruz solamente alguien tenía que cargar esa cruz, que era un pecador, ¿verdad? Un hombre muy, muy maldito, ¿verdad? Alguien que se merecía la muerte por hacer algo mal, ¿verdad? En este tiempo había un grupo que estaba trayendo otro mensaje malvado. Enseñaba que Jesús no era Dios y que no existía y que no importaba cómo vivías, porque estando en este mundo es diferente. Que no afectaba cómo vivías en el mundo, ¿verdad? Muchos decían, no, eso no existe, aquí en el mundo no importa, y ya cuando morimos ya es diferente en el espíritu, ¿verdad? Y aquí nos escribe Juan y vamos a leer lo que por el Espíritu Santo que Juan escribió esta carta, ¿verdad? Pero Juan decidió que era basta y muchos iban a morir en sus pecados, ¿verdad? Si no escuchaban, si Juan no mandaba esta carta, muchos iban a morir en su pecado pensando en ese mensaje malvado, ¿verdad? Y ese mensaje, igual como el pecado, todavía existe. Muchos creen que Cristo no es como lo que dice aquí en la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Cuando hablas con alguien y les dices y le estás hablando de sus pecados y le estás hablando de qué va a pasar si no se arrepienten de sus pecados, ¿qué pasa? Muchos se enojan. Oye, pero ¿por qué me estás acusando? Hey, ¿por qué? Why you judging me? ¿Verdad? Muchos dicen, oye, pero ¿por qué? No, pero si no estamos hablando de nosotros, estamos hablando lo que dice Dios. Y muchos, ¿verdad? De volada se quejan o no me gusta eso. O tú no me puedes juzgar. No te estoy juzgando, amigo. Te estoy leyendo lo que yo leí, lo que me cambió mi vida, te lo estoy compartiendo a ti, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Igual como ahorita, muchos quieren tener su Dios, pero el Dios del mundo el mundo le dicen a su Dios cómo él los va a juzgar. En vez de que Dios nos puede juzgar a nosotros queremos decirle a nuestro Dios del mundo que nosotros mandamos, pero así no trabaja, ¿verdad? Y muchos luego dicen, pues no tengo que hacer tanto, no tengo que no tengo que hacer esto, no es lo que puedes hacer tú. Cuando el Espíritu Santo cambia y te cambia tu ser, es totalmente diferente de lo que tú piensas que vas a hacer. El Espíritu Santo te guía a hacer lo que pide el Espíritu Santo, sin problemas, ¿verdad? Y hoy en este día vamos a abrir esta tarde con la carta de 1 Juan capítulo 3, de versículos 1 al 10. Y antes de empezar eso, quiero orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por esta tarde, Padre. Te doy gracias que podemos juntarnos aquí, Padre, debajo de un techo, Padre, con aire acondicionado, Padre. Te pido, Padre, que si es lo que usted quiere, Padre, le pido que traiga la lluvia, Padre, que traiga lluvia no solamente a nuestra tierra, pero a nuestro corazón, Padre, también. Como la tierra pide y se seca y el zacate muere y necesita esa lluvia y esas vitaminas que vienen solamente del cielo, Padre. Te pido que hagas con eso con nosotros en nuestro Espíritu Santo, en nuestra carne, Padre, que te pedimos, Padre, que nos des esa agua viva que necesita nuestro ser, Padre. Te doy gracias por las personas que están aquí, los que nos escuchan y que hoy, oiga, en este día, los que me oyen, Padre, que oyen tu palabra,
que muevan en su corazón, Padre, y traigan vida eterna en tu nombre, Jesús. Amén. Voy a comenzar. Ya estamos en el capítulo 3. Esta semana estamos en esta serie de primera carta de Juan. Y si se acuerdan, es capítulo 1, es cuando comienza Juan que los que caminan en la luz no deben de caminar en la oscuridad ya, ¿verdad? Los que son nacidos en Cristo ya no tienen ningún modo de seguir en la oscuridad porque debemos de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y nos dice de que ya no amemos al mundo, que ya no hay nada en el mundo que nos ofrece, ¿verdad? Porque sabemos que lo que nos ofrece Cristo es más, nos trae vida eterna, ¿verdad? Y cuidemos a los anticristos, ¿verdad? Y permanezcamos en Dios. Estamos leyendo en eso en el primer capítulo y el segundo, y ahora estamos en el 3. Y voy a empezar con el versículo 1 y dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Verso 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica y a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben de que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo conoce, ni ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Esa es la palabra del Señor. Por el amor de Dios, dice en el versículo 1, ¿verdad? Dice, fíjense que gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Nos llame hijos de Dios. No fue por el amor que teníamos nosotros para Él. No dice por el amor que ustedes tenían para el Padre, ¿verdad? No, dice por el gran amor que nos ha dado el Padre. Hermano, nosotros nunca, y los que están en el mundo, nunca tienen amor para Dios. Nadie ama a Dios. Nadie ama a Dios. Y muchos lo dicen, pero con su vida dicen diferente, ¿verdad? Porque aquí nos dice Juan que fue el amor de Dios que nos salvó, que nos llamó, que nos cambió nuestra vida. Nunca reconocimos a Dios primero. Teníamos amor para el mundo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, sí, cuando estaba perdido en el mundo, sí decía, gracias a Dios por el trabajo, o gracias a Dios por el trabajo, o Diosito esto y esto, pero yo nunca tenía una relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede trabajar eso? ¿Cómo puede bendecirte Dios si nunca tienes relación con Él? Haz de cuenta un trabajo. Dime quién, jefe del trabajo, te va a dar un cheque cada semana sin ir a apuntar las horas, sin llegar a trabajar, ¿verdad? No vas a agarrar un trabajo y no vas toda la semana, pero el viernes vas por el cheque. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Pues vengo por mi cheque, jefe. ¿Cuál cheque? Ni trabajaste, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios
nos va a reconocer como sus hijos si nunca le damos gloria a su nombre con nuestras vidas? No, Él no le importa las bocas, ¿verdad? Vemos muchos, los fariseos que decían que conocían a Dios, estaban vestidos como que eran de Dios, pero dice, hasta Jesús les dijo, el corazón tan muertos, tú no tienes amor para mí, porque no haces las cosas de mi Padre, no me reconoces a mí. ¿Cómo es posible, verdad? Mateo 7 nos dice que van a haber muchos, cuando estén frente a frente a Jesús, van a decir, Señor, Señor, no hice esto y esto y eso por tu nombre. Y Jesús les dice, quítate de mi lado, nunca te reconocí. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no tenemos relación con Él, no los conocemos. La fruta de nuestro árbol no produce lo que es de Cristo, ¿verdad? Dice Romanos 5:8 que cuando éramos enemigos de Cristo, Él murió por nuestros pecados. Él no murió por nuestros pecados porque vio el amor que teníamos para Él. Éramos enemigos. Dime tú, ¿qué es un enemigo? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando yo tenía enemigos, ahora no tengo enemigos más que Satanás y ¿verdad? Su gente, ¿verdad? Pero digo, antes que estábamos en el mundo perdidos, que teníamos enemigos con otros, yo no lo amaba, yo no lo quería, no lo saludaba afuera. Deja que ¿verdad? Pues así como nosotros que éramos enemigos contra Cristo, no queríamos nada con Él. Y Dios dijo todavía, voy a morir por ti, ¿verdad? Teníamos odio para Él, no teníamos amor. Estábamos muertos. ¿Cómo íbamos a amarlo a Él primero si estábamos muertos en nuestros pecados? Dice la palabra del Señor, muertos. Sin que Él si Él nos llamó, si Él no nos llama, no podemos amarnos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nadie puede venir hacia Él al menos que el Padre, ¿verdad? No, nos llame. Cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos salvó, fue cuando reconocimos su amor, ¿verdad? Fue cuando supimos el amor de Dios, porque estábamos buscando el amor en el mundo y nunca no era suficiente para nosotros, porque no era amor de veras. Lo que necesitábamos era el amor de Cristo. Fue cuando cambió todo nuestro ser, ¿verdad? Y dice en verso 2, ahora somos hijos, ¿verdad? Ahora somos hijos por el amor que tenía Dios para nosotros, ¿verdad? Qué bonito es eso. Como haz de cuenta, muchos niños, muchos bebés, muchos están en las manos del gobernador o lo que sea del estado, digo, en las manos del estado porque muchos papás no los quieren o se mueren o se los quitan por drogas o lo que sea, ¿verdad? Por X. Y esos niños, piensa tú, ¿cómo están ahí sin el amor de padres? ¿Cómo ellos miran a otros niños con sus padres y cómo quieren sentir ese amor? Así éramos nosotros hasta que Dios vino y nos adoptó por el amor que tenía Él por nosotros. Nosotros no queríamos a Cristo. Él nos adoptó, aunque no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos, sin embargo, cuando Cristo venga, ¿verdad? Porque el amor que nos ha dado destruyó toda duda. Aunque no lo hemos visto, ¿verdad? El amor que nos dio, que cambió nuestra vida, no nos importa nada más, ni ya no tenemos duda, porque el amor que nos dio sabemos que cambió toda nuestra vida. Porque cuando estábamos en el mundo, era diferente, ¿verdad? Teníamos odio y no vivíamos bien, y hasta que Dios vino, ahora no me pueden decir a mí que estoy loco o que Dios no existe, porque yo he visto su mano en mi vida, lo que ha hecho, ¿verdad? Porque el mundo y drogas y mujeres y lo que sea X, nunca me dio lo que Cristo me ha dado, ¿verdad? Desde que me salvó. Verso 3 dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza, la palabra de Dios nos purifica cuando tenemos temor, duda, estamos cansados o X.
¿verdad? La palabra del Señor es como, me puse a pensar, el otra vez me dio este ejemplo. Tenemos el lavacarros, ¿verdad? Que pusieron aquí en el Pueblo Nuevo y ahí puedes ir a agarrar agua purificada, ¿verdad? Y es lo que usamos nosotros, ¿verdad? En nuestro negocio y en la casa, con los 5 galones, bien fría, ya está bien purificada. Y el otra vez ya era noche, se nos acabó el agua y tenía sed. So, hijo, eso pues voy a ir a agarrar un poco de agua del zinc, ¿verdad? Y abrí y de volada probé el agua diferente. Y I was like, no, no sabe igual. ¿Qué hice? Me puse las chanclas y le dije a mi esposa, voy a ir a agarrar agua, tengo sed, porque ya nos impusimos a esta agua. Ya cuando la puse ahí, agarré más y dije, oye, ¿cómo sabe diferente? Ya el agua de la ciudad, allá cuando purificada. Y me puse a pensar hoy en esta mañana que el pastor Churi estaba dando este mensaje. Dije, eso es lo que nos hace la palabra del Señor. Es como un filtro, ¿verdad? La palabra del Señor es un filtro. A veces el mundo nos cansa, ¿verdad? A veces tenemos duda. Algo pasa en la familia y ahí va algo, el diablo usando, ¿verdad? Para tumbarnos de la fe. Oh, trabajo, oh, estoy cansado, oh, no pude, lo que sea, comienza ahí. Él ha estado haciendo su trabajo desde el principio. Él no va a parar. ¿Por qué vamos a parar nosotros? Por eso Cristo nos ha dado sus cartas, sus palabras, las palabras de Dios. Y me puse a pensar, es como un filtro, ¿verdad? Cuando vienen todas esas dudas, venimos a la palabra del Señor, que es como un filtro en nuestro espíritu y nos purifica de todo ese mugrero, ¿verdad? Igual como esa agua que ya pruebas lo que es del mundo, no te gusta, lo que es de Cristo, sabe bien rico, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe. Y ya que hasta lo puedes ver, si le pones la agua, miras todo, cositas y pones el filtro y está bien clara. Así es la palabra del Señor, ¿verdad? Todo el que comete pecado levanta la ley, ¿verdad? Desde el principio, desde que nacimos a este mundo, éramos pecadores. Aunque estemos bien chulos, bien gorditos y bien, bien con la pamper y los niños están bien chulos, son pecadores. Aunque digas, como apenas nació, desde que salimos, que el doctor nos sacó, desde que mamá ya nos soltó ¿verdad? Ya somos pecadores desde el principio, porque así es, ¿verdad? Todos hemos quebrado la ley. O levanten las manos el que no han quebrado, el que no ha pecado aquí, por favor. ¿Cuántos hay aquí? Todos hemos pecado de una manera u otra. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que toma para ir al infierno? Un pecado. Antes la ley quebrabas una parte de la ley ya, y ahora todo lo que necesitabas. ¿Cuántos hemos quebrado nosotros? ¿Verdad? Desde el principio Jesús sabía que no íbamos a poder estar sin pecando. Él sabía desde el principio. Todos hemos quebrado la ley de una manera u otra. Por ejemplo, dije, ¿verdad? Tu niño no hace caso, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Qué es lo que debes de hacer como padre que lo amas cuando él es rebelde contra ti? ¿Qué debemos de hacer como padre? ¿Verdad? Darle una nalgadita, ¿verdad? Enseñarle que, oye, esto no, mijo, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer, no porque lo odiamos o no lo queremos, es porque queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Cristo, verdad? Él supo, él lo que tenía que pasar para poder nosotros vencer el pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando como al niño de nosotros, al más chiquito Maya, bien chulo, ¿verdad? Y lo regaño y me dice, pero ¿por qué estás enojado conmigo? Dije, porque no me estás haciendo caso, pero no te has enojado. No me vas a ganar con esa cara. Tienes que hacer caso, ¿verdad? Y está llorando y tenemos que aguantarnos, aunque tenga 3 años. No, ahí te quedas tú, ya cuando estés listo y te levantas. Y luego de ratito viene y perdóname, papi, y te da un abrazo y ¿qué le haces?
le das un abrazo, ¿verdad? Bueno, pero es para el mejor de su vida, ¿verdad? Porque no quiero. Es por eso que necesitamos a Cristo para que el pecado muera. Es la única manera, como nos dice aquí en verso 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Todos somos, ¿verdad? Y lo dice, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. Quiere decir que el pecado no le importa qué dice la ley, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso y nuestros hijos han hecho eso? No me importa lo que tú digas, papá, y yo quiero esto. Es lo mismo que hace el pecado. Él no le importa. Por eso desde el principio hemos pecado, porque a mí desde chiquito dice, no, dámelo, no. ¿Quién les enseña a decir a los niños que no, verdad? ¿O quién les enseña desde chiquito a echar mentiras? Mira el verso 5 lo que dice. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los hijos de Dios, ¿verdad? Los que son llamados hijos de Dios. Pero ustedes, dice, saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Esa es la única razón que vino Jesús, para poder nosotros, ¿verdad? Vencer a nuestros pecados. Si no fuera por Él, tuviéramos todavía muertos, ¿verdad? Y Él no tiene pecado. Es como el canto dice, sin pecado Él tomó la cruz. Cuando nosotros pecadores deberíamos de tomar esa cruz por Cristo. Hijos de Dios, no son del mundo. Los deseos del mundo ya han muerto para ustedes. ¿Por qué? Porque Jesucristo se manifestó. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Es como una cadena en tu pierna, ¿verdad? Es como tener una cadena amarrada en nuestra pierna con un candado en un cuarto y no te puedes salir de ahí hasta que encuentres la llave. Ya pones la llave al candado, ya eres libre. Esa cadena es Cristo para nosotros. De esa cadena del pecado, Cristo es la llave. Esa es la única manera que podemos hacer libres del pecado. No quiere decir que ya nunca vamos a pecar, ¿verdad? Esto, el mundo de volar te escucha diciendo esto y, tú estás mintiendo ya. ¿Por qué? Porque dices que ya no pecas y que ya no eres pecador. No estoy diciendo eso. Pues ya eres perfecto, ya eres santo. No soy santo. Es por eso que sé yo que necesito a Cristo para que me ayude en mis pecados, ¿verdad? Verso 6 dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Esto es como en inglés dice la keyword, esto es lo que debes de escuchar. Todo el que permanece en él. Permanece en él. En otra palabra, el que vive en él no practica el pecado. No quiere decir que ya no pecamos, pero no lo practicamos. Una relación diferente con el pecado, porque viviendo con Cristo entre nosotros no va a haber manera que podemos disfrutar el pecado. ¿Ok? Si realmente permanecemos en él, vivimos en Cristo, vivimos en su palabra, no va a haber manera que podemos disfrutar el pecado. No hay manera que un hijo de Dios pueda vivir en la oscuridad disfrutándola sin tener algo en el corazón. Eso no es lo que debo hacer, porque el Espíritu Santo nos guía a lo que es de Cristo, ¿verdad? Haz de cuenta, como dijimos, el filtro, ¿verdad? Nos va a decir qué es cochinada y qué es de Cristo. Y por eso, y esta es la palabra del Señor. Esto no estoy diciendo yo de mi cabeza, esto estoy diciendo de la palabra del Señor. Y muchos estos deben de leer esto porque creen que ellos pueden hablar de Cristo y pueden vivir como el diablo. Dice Dios, no, 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 no. Te voy a decir cómo puedes reconocer si eres mi hijo. De esta manera, si no la estás viviendo, no eres y aquí voy a decir, ahorita voy a acabar, no eres mi hijo, eres el hijo del diablo. Claramente te lo dice aquí Cristo. So, si tú estás diciendo, oh no, pero yo oro en las noches, yo hago una oración, tú no sabes,
yo me pongo en rodillas todas las noches. ¿Tú crees que le va a importar a Dios que tus rodillas estén rotas si tus frutas no son dándole la gloria a Él? Es como dije la otra vez, hay muchos que viven en México, hasta ahorita aquí en México, no tengo que irme más lejos, en México, que están muriendo su vida por dando el evangelio de Cristo, ¿verdad? Hay muchos que están en la droga, que narcos, traficantes y eso, que ellos ayudan a su pueblo, ellos dan de comida a los pobres, ellos pagan la luz para los pobres, pero en la noche andan quitando cabezas. ¿Qué es eso ahí? Oh, pero yo no estoy matando cabezas. Es lo mismo para Cristo, ¿verdad? Dice Cristo que un pecado es igual como todos los pecados, ¿verdad? Es como el que ha matado y el que ha echado mentiras, ese mismo pecado los manda al infierno, ¿verdad? Echaste una mentira y mataste a alguien, es diferente en el mundo, pero para Dios dice, esos dos te mandan al infierno. Todos van a ir todos los que no están con Cristo van a ir al mismo lugar en el infierno. No tienen, pues este está menos caliente para los que echan mentiras. Esto está más caliente. No, todos van a sufrir en la Lake of Fire, ¿verdad? Dice, en el lago de lumbre, ¿verdad? Pero no, muchos como no leen esto, no leen la palabra de Dios, tienen a otro Dios en su cabeza. Yo lo tenía. Yo tenía la botella en la mano y haciendo drogas. Todavía gracias a Dios que no me pescaron con la droga en mi carro. Right? I mean, sinceramente, digo, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Punto. ¿Verdad? ¿Qué vas a escoger tú? ¿Verdad? Ahorita que tienes tiempo. Y dice, porque viviendo con Cristo, ¿verdad? No puedes estar conforme. Y me gusta dar ejemplos, ¿verdad? Especialmente con mis niños, a darles un ejemplo. Y yo sé que mis niños han tenido una estía en la mano. Duele teniendo una estía, ¿verdad? I mean, no puedes estar comfortable, no puedes andar, ay, ¿verdad? Y hasta que te la saques. No, ya te dije, pues, que no, hombre, ahora sí me siento bien. Es igual como el pecado. Hasta que nos quitemos ese pecado, ¿verdad? Vamos a estar más conformes en Cristo, ¿verdad? Pero la única manera es con Cristo. Y el que sigue practicando en el pecado, conforme en el pecado, no es de Dios. Punto. Y no conoce a Cristo. Son los que están en el pecado, viviendo y diciendo, y no son de Dios. Aunque ellos estén diciendo que conocen a Cristo, dice Dios aquí. No, mira, aquí dice, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Ok? Eso no puedes decir que lo conoces o lo has visto porque vives como el diablo, ¿verdad? Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo, ¿verdad? Vamos a reflectar al que estamos viviendo. Si vivimos por Cristo, vamos a reflectar a Cristo. Si vivimos como el diablo, vamos a reflectar al diablo. Así estaba yo, ¿verdad? Pero dice que nadie los engañe. No dejes que nadie les diga algo diferente, ¿verdad? Nosotros, si Él manifestó en nuestra vida, nadie más nos puede decir otra cosa. ¿Por qué? Porque sabemos lo que ha hecho. Por eso Juan escribió esta carta. Llegaron otros diciéndoles, no tienes que practicar eso. Eso no importa cómo vivas aquí. Eso ya en el espíritu. Si estás tú bien en el espíritu, eso es lo que importa. Pero aquí haz lo que quieras hacer. No, dijo Cristo, ¿cómo te van a ver diferente? ¿Verdad? Haz de cuenta, por eso muchos cristianos del mundo que dicen que son cristianos del mundo hacen a Dios y a los cristianos verdaderos mirarse mal, porque no somos cristianos y allá andamos allá bien pedos con la botella. ¿Cómo vas? Alguien va a decir, pues, ¿para qué voy a las iglesias si están igual? ¿Verdad? I mean, les digo lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué pierdes tiempo? Pero ahí andan los domingos como líderes en la iglesia, ¿verdad? Como los fariseos. Los fariseos estaban acá que
No, yo no tengo, gracias Dios que no soy como este. Gracias que yo soy bien, perfecto y tal, ¿verdad? No, 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 no. Todos hemos pecado. Todos necesitamos a Cristo, ¿verdad? Pero Él vino para los que tengan la sed esa. Dice el verso 8, el que practica el pecado, mira esto, y estos son para los que me escuchan y los que dicen, no, 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 este está leyendo algo más. Verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Ay, qué feo, hermano, no eres cristiano y estás juzgando a la gente. No, estoy leyendo las palabras del Señor que debe de moverte en el corazón. Y si no te está gustando y te está haciendo algo adentro, es bueno. Deja que te quiebre, deja que te corte ese tumor de pecado que tenemos en nuestra carne, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio, ¿ok? ¿Qué dijimos? Desde el principio, él ha estado pecando. Desde el principio nosotros hemos hecho lo mismo. Desde que yo me puedo acordar, desde que yo era no sé cuántos años, yo me acuerdo que hacía cosas que yo no quisiera a mis hijos que hagan en este tiempo, ¿verdad? O que miren cosas que miraba yo, o ¿verdad? Cosas que no son de Dios. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Todo lo que hacemos contra Cristo, ¿de dónde viene? Del diablo. Y muchos no lo saben. Dile a alguien esto, alguien que no eres cristiano, no, yo no soy cristiano. Ah, entonces eres hijo del Dios. Ni él tampoco. No, no metes. Esa es la verdad. Pero muchos no quieren saber la verdad. Pero muchos piensan, como desde las televisiones, todo el mundo no quiere que sepas cómo trabaja el diablo, ¿verdad? Ellos piensan que va a venir con unos cuernos y rojo, con una boca. No, él va a venir en algo bonito que te gusta, que te trae. ¿Para qué? Porque a mí ponle a unos niños algo feo, corren, pero el diablo no quiere que corramos de él. El diablo quiere que vengamos a él. ¿Cómo va a venir él? Con lo que te gusta. Él te ha estudiado desde que naciste. Él no está menso, ¿verdad? Nos hace menso, ¿verdad? No está menso. Él sabe lo que va a pasar cuando llegue Cristo. ¿Qué quiere hacer? Llevarse a los que pueda. Él va a tirar lo que sabe. A este le gusta el dinero. Le voy a dar un trabajo que lo quite de la iglesia. ¿O sabes qué? Voy a hacer algo que lo haga, que se pelee con los de la iglesia para sacarlo, ¿verdad? Y así él sabe, ¿verdad? Y por eso es precisamente que dice que vino Cristo para destruir las obras. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos contra Cristo, no es, oh, soy humano, no, porque estoy trabajando con el diablo y ni lo sabemos nosotros. ¿Verdad? Hasta un cristiano está todavía peleando contra eso. Aunque seas pastor, aunque seas cristiano, sigues peleando contra las obras de Cristo. Pero ¿sabes por qué podemos nosotros seguir peleando y estar parado firmemente? Es porque tenemos a Cristo. Los que no tienen a Cristo no pueden pelear contra el enemigo. No hay manera que puedan. Nosotros algo llega que sean obras de diablo, es como el filtro. No, no, no. En el nombre del Dios. Rebuke that in the name of Jesus, ¿verdad? No, no. Pasa una muchacha o te ofrecen un trabajo con dinero grande o lo que sea. Esas son obras del enemigo que te quiere tumbar. Por eso hay muchos, hasta adentro de la iglesia, el diablo está aquí primeramente que nadie llegue aquí. Él está sentado. Jesucristo llegaba donde se juntaban todos a escuchar las palabras de Dios, ¿verdad? A leer las cartas. Hasta había muchachos ahí con espíritus malos adentro de ellos y llegaba Jesús, se volvían locos, los sacaba Jesús. Haz de cuenta, donde llegues tú, va a estar ahí el diablo. Si estás avanzando para el reino de Cristo, estés seguro que el enemigo te va a atacar. ¿Por qué? Porque eres una
Dios te está usando grande para su reino. So, Él te tiene que tumbar de una manera. ¿Y por qué muchos vienen y están listos para glorificar a Cristo y luego esos mismos caen en un tiempo y se van para atrás al mundo? ¿Y qué te dicen? No, está muy duro. Está muy, ¿cómo que va a estar muy? Tienes que pelear contra tu carne. Cada uno de nosotros que seguimos firmes aquí, seguimos peleando. No puedes decir que yo ya acabé, ya gradué, ya no tengo que pelear. No, todavía es duro para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchos no quieren realmente a Dios, a Cristo. Mejor quieren a su pecado. ¿Por qué seguimos peleando? Por el pecado. ¿Qué es la razón que muchos tiran la toalla? Por el pecado. ¿Por qué quieren muchos seguir al mundo? Por el pecado. Y fíjate por qué. Fíjate su vida. Los que estaban en la iglesia y los que salieron, fíjate, derecho al mundo, porque es mucho más fácil yendo con la corriente que contra la corriente. Es mucho trabajo, pero no es el trabajo que hacemos nosotros, es el trabajo entre nosotros que Cristo nos está ayudando. Y ya para acabar, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y puedes decir esto, pues como todos hemos nacido, no, nos crió Dios. Pues esto va para atrás y les voy a leer esto, voy a terminar con esto, dice Juan, en el libro de Juan 3, capítulo 3, Juan 3, 1 al 6, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Este fariseo sabía, ¿verdad? Que este no era solamente un hombre, este es alguien. Este sí estaba creyendo, ¿verdad? So fue y lo miró en la noche para que nadie lo viera. Rabbi le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Por eso igual este muchacho, Nicodemo, él sabía, este hace cosas que nadie más, yo sé que viene de Dios, es igual como nosotros. Por eso nadie me puede decir que no existe Dios, porque lo que Dios ha hecho en mi vida, que nadie más ha hecho en mi vida, ¿verdad? De veras te ha asegurado que quien no nazca, dice, sí, verso 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le dijo, ¿cómo alguien puede nacer otra vez? Ya estoy viejo, no me puedo meter adentro de mi mamá otra vez, ¿verdad? Él pensaba, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ya que has escuchado y que has recibido el mensaje y que has muerto al pecado y has resucitado con Cristo, esa es una nueva vida, ¿verdad? Y ahora nos dice la palabra de Dios aquí, que verso 9 decía, ninguno que haya nacido de Dios, verás, ya si eres nacido, tus pecados han muerto, no, ya no puedes practicar el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, ¿verdad? Pero acuérdate, permanece, vives en él, no puede practicar el pecado, no puedes, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ninguno nacido de Dios practica el pecado. Eres recién nacido a una nueva vida. Desde el tiempo que nacimos a este mundo, hemos sido pecadores. Pero en el momento de que recibimos a Cristo, cuando Cristo nos llamó por nombre, ¿verdad? Porque Él sabía a quién iba a llamar desde el principio, desde que nuestra madre nos dio nombre, Cristo ya sabía nuestro nombre, ¿verdad? Y Él sabía que íbamos a pecar contra Él, pero Él sabía que en el momento nos llame, nos iba a dar nueva vida.
¿verdad? Y en ese momento, cuando nos dio vida nueva, no es para que sigamos viviendo en el pecado, nos dio vida nueva para que vayamos y seamos ejemplo para otros que están muertos, que pueden tener vida eterna con Cristo y que no pueden, que no deben de seguir en el mismo pecado. Qué bonita carta nos escribió Juan aquí, y saber que la única manera que Cristo sufrió todo lo que sufrió, nomás por amor vino, ¿verdad? Él no pecó ninguna vez. Él solamente vino por amor, para amor entre nosotros, para poder nosotros amarlo para atrás a Él. ¿Qué madre le gustaría que su hijo no lo ame? ¿Qué padre le gustaría que su hijo no lo ame para atrás? ¿Cómo puede ser eso? Te dimos, vienes de nosotros, nosotros te dimos vida, tu mamá lo que sea, ¿verdad? Nos quebraría eso. Ahora Cristo, cuando nos crió y tiene un deseo para darnos vida y vida eterna, y nosotros decimos, no, quiero este mugrero. Y Cristo dice, pero eso no te va a servir, mijo. Tengo mucho más para ti acá. No, pero me gusta esto. Sí, pero eso se va a morir. Pronto se va a morir. Y esto dice que los tesoros en el cielo nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede quitar, no se pudren, nada le pasa. Dice, son solamente para ti. Le dije a mis hijos en el Bible study que tuvimos, le dije, imagínate, dice Cristo que, que nos tiene un inheritance, nos tiene una, ¿cómo dicen en español? Una herencia, nos tiene una herencia para nosotros, ya apartada para nosotros, ¿verdad? Una silla en la mesa de Dios. Le dije, imagínate cuando lleguemos nosotros los que estén firmes en Cristo y estemos todos en la mesa de Cristo, Él nos va a servir, dice, en la mesa de Él. Y lo imagínate que tiene unas mesas, digo, unas sillas con un nombre, pero vacías, con una X. No, pues ese no quiso, era para él, pero imagínate. O que sea tu hijo, o tu esposo, tu esposa, tu familiar. Ay, cómo nos vamos a... Bueno, ya estando ahí con Cristo, vamos a tener lo mismo de Cristo, ¿verdad? Es un padre contra su hijo. Ya, imagínate que nos hable Cristo y nosotros diga, tú tuviste firme hasta, dale para adentro al reino. Y luego que tu hijo no la hagan, nosotros vamos a estar con Dios, ni modo, no lo quisiste, hijo. Tú te lo enseñé, pero no lo quisiste. Vamos a estar en el lado de él, no nos va a doler como nosotros pensamos, porque pues Cristo a cada uno nos dio ¿verdad? Una chance para poder recibir lo que nos dio. Y luego le dije a Jacob, el mediano, en una story que tuvimos, le dije, imagínate, como los que están en el mundo pensando que ellos saben todo. Es como teniendo una caja y que con algo bonito adentro y que ellos cargaron eso con toda su vida y compraron un safe para meterlo y lo cuidaron con su vida desde chiquito, ¿no? Que esto va a estar, esta herencia va a ser para mis hijos y la estás cuide, ya está tan grande tus hijos y ya te vas a morir tú y luego les digas a tus hijos, les voy a dar esta antes que me muera porque esto es muy importante para ustedes y que va bien valioso y esto va a valer mucho y ahora es el tiempo de dárselo y antes que me muera y que se lo des y que en esa caja no había nada y no servía nada y que eran mentiras de todo lo que pensaste tú que era y ya que vayas a morir, imagínate, es como eso cuidando al mundo y que pienses que es más valioso lo del mundo de que te lo da Dios, al último vas a saber que nada de lo que está aquí en el mundo va a importar, más que el Evangelio de Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día, solamente para darnos amor y vida eterna, ¿verdad? Mucha vida. Y si no, si los que me escuchan han pensado que a lo mejor estaban bien con Cristo todo este tiempo y a lo mejor pensaron que sabían quién era Dios, pero si nada ha cambiado en tu vida, ese Dios que piensas no tiene fuerzas.
Pero si tu vida ha cambiado completamente y tienes una relación diferente con el pecado, ¿verdad? Sigue firme en el camino de Cristo, porque acabando la carrera, vas a decir gracias a Dios que me aguanté, gracias a Dios que nos protegió, porque el mundo se acaba y se acaba pronto. Amén. 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 Gracias, Padre, por esta tarde, por tu palabra, Padre. Te doy gracias, te pido, Padre, que nos cuides, nos proteges, nos des vida de vida eterna, Padre, nos des fuerzas para seguir en el camino tuyo, Padre, y a los que no han encontrado vida, Padre, que nos puedas mandar para darle a ellos y enviarle a ellos tu mensaje, Padre, que nos da vida y vida eterna. Gracias por este día, por esta tarde, Padre. Protégenos por toda esta semana y que tu nombre sea magnificado en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.